Hola a todas y a todos, mi nombre es Javiera Paredes, soy licenciada en música, percusionista, baterista y musicoterapeuta. Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta serie de 5 videos divulgativos en los cuales estaré hablando acerca de los 5 modelos que fueron reconocidos y aprobados por el 9º Congreso Mundial de Musicoterapia, celebrados el año 1999 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Modelos los cuales hoy en día pueden dar lugar a la especialización de los terapeutas que tengan formación en musicoterapia. Pero antes de ir de lleno a aquello, responderé a la pregunta que probablemente se haga quien llegó a este video sin tener muy claro de qué se trata esta profesión. Y esta pregunta es, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, existen múltiples definiciones de múltiples autores o asociaciones, pero no es mi caso ni mi propósito citarlas aquí una por una, por lo tanto, diré que en términos generales es una disciplina ejercida por un profesional cualificado, quien a través del uso clínico de la música y sus elementos promueve objetivos terapéuticos no musicales, todo esto marcado en un contexto terapéutico vincular entre terapeuta y paciente. En este sentido, la musicoterapia puede ser aplicada en distintos contextos. Voy a ejemplificar algunos. En el ámbito sanitario, se puede utilizar en la rehabilitación, en la neurorehabilitación, en cuidados paliativos, en tratamiento del dolor, en embarazo, etc. En el ámbito terapéutico, puede ser utilizada en trastornos de la conducta alimentaria, en drogodependencias, en depresiones, en trastornos psicóticos, etc. En el ámbito sociocomunitario, puede ser utilizado en violencia de género, exclusión social, adultos mayores, etc. Y en el ámbito de educación especial, puede ser utilizado en trastornos del desarrollo, en trastornos del aprendizaje, trastornos físicos, neurodivergencias, etc. Me es importante aclarar que existen muchos más modelos y enfoques, además de los que yo abarcaré en esta serie de videos, ya que la musicoterapia es una disciplina que está en constante crecimiento y evolución. Modelo Nordhoff-Robbins. Comenzaré por dar una breve reseña biográfica de sus autores, contexto histórico y fundamentos teóricos. Fue por el año 1959 que Paul Nordhoff y Cliff Robbins unieron sus caminos para dar inicio a uno de los métodos más reconocidos y extendidos en la musicoterapia a nivel mundial. Nordhoff fue un pianista y compositor nacido en 1909 en Pensilvania, Estados Unidos, y Robbins, un maestro de educación especial nacido en 1927 en Birmingham, Reino Unido. Mediante el trabajo en conjunto con profesionales de las áreas de la psiquiatría y la educación, comenzaron a implementar la música y la improvisación en el tratamiento con niños y niñas con diversos trastornos, principalmente del aprendizaje, niños con autismo, psicosis, síndrome de Down y otros trastornos físicos, emocionales y mentales. Colaboraron durante 17 años juntos, hasta la muerte de Nordhoff en 1976. Durante este periodo registraron y documentaron en notas su trabajo clínico y grabaron audio de todas las sesiones individuales que llevaron a cabo. Además, desarrollaron un amplio repertorio musical para utilizar en sesión. Posterior a la muerte de Nordhoff, Robbins, junto a su esposa Carol, continuaron el trabajo desarrollando un enfoque para trabajar con niños con dificultades auditivas y llevando la musicoterapia creativa a todo el mundo, a través del levantamiento de centros y asociaciones, a la vez que siguieron con la clínica. Actualmente, los musicoterapeutas formados en este modelo también lo aplican con adultos, además de con niños. Nordhoff y Robbins se enmarcaron dentro de lo que es la psicología humanista, que fue una corriente que surgió en Estados Unidos por el año 1961 en un contexto de posguerra en donde, en contraposición a las ideas del psicoanálisis y el conductismo,
se le comienza a otorgar importancia a las ideas de autodeterminación y libertad del ser humano, poniendo así en el centro el valor de su subjetividad, su bondad innata y su capacidad de superación constante. Nordhoff y Robbins se basaron en los postulados de Abraham Maslow en cuanto al potencial innato de autorrealización de las personas, la creatividad y la importancia de la experiencia subjetiva para alcanzar el bienestar. Por otra parte, se vieron influenciados por el pensamiento antroposófico de Rudolf Steiner, quien postuló que la conciencia humana es el centro de la existencia y que a través de ella se puede llegar a un desarrollo espiritual, el cual conduce inevitablemente al ser humano en el camino del autoconocimiento. Steiner enfatizó en la importancia del arte en la educación y su relevancia para el desarrollo integral del niño. Para Steiner, la música es un reflejo de la naturaleza más profunda del ser humano, a través de la cual se pueden comprender aspectos de toda índole. Habló de la naturaleza de cada intervalo musical y qué cualidades evoca cada uno, aspecto en el cual Nordhoff y Robbins se basaron ampliamente. También instauró el concepto de euritmia, que es el arte del movimiento que se hace visible en el espacio a través del cuerpo para manifestar lo que sucede al interior del ser humano. El modelo. ¿Cuáles son sus principales características? El enfoque Nordhoff-Robbins, también llamado musicoterapia creativa, es un enfoque de carácter empírico que se fundamenta en la idea de que todo ser humano posee una sensibilidad innata a la música, que lo va a llevar a responder a ella sin importar las facultades o condiciones que la persona tenga. A la presencia de este algo que responde de manera natural, le llamaron niño musical, music child en inglés. Es a través del despertar de este niño musical que el paciente puede llegar a desarrollar un nuevo yo, con más recursos interpersonales. Es central la idea de que el desarrollo y el progreso del niño es encauzado a partir de los recursos internos de este y no a partir de fuerzas que provengan del exterior. Los pacientes no necesitan ningún tipo de requisito previo para participar de esta terapia. Por tanto, no es relevante, por ejemplo, si poseen capacidad verbal o no. Un aspecto fundamental recae en el manejo profesional que el terapeuta debe tener en el instrumento del piano, que es el instrumento principal de la terapia, aunque eventualmente se puedan utilizar otros. Pero esta expertise en el piano es casi excluyente, ya que se tiene que contar con la capacidad de improvisar y dirigir la experiencia de manera orgánica y fluida. Además de esto, también debe ser capaz de utilizar su voz. La improvisación es siempre de carácter no referencial. Esto quiere decir que no se improvisa a partir de alguna idea concreta que provenga del exterior. Se apellida creativa porque es un enfoque que pone la música en el centro y no como una herramienta más de la terapia. La música se utiliza como terapia más que en terapia, como un agente principal y a la vez se intenta relegar la interacción verbal al mínimo posible. El objetivo es que a través de la improvisación, él o los terapeutas logren implicar activamente al paciente en hacer música, es decir, propiciar una respuesta musical o musicalidad en él. Estas respuestas son la esencia del trabajo terapéutico, ya que la música va a ser un elemento dinámico que va a ir cambiando en concordancia con la lectura que el terapeuta debe hacer del paciente en tiempo real. Esto va a propiciar que las experiencias emocionales del paciente se movilicen del interior hacia el exterior y por tanto sean más accesibles. Por ello, se considera principalmente un enfoque activo, aunque sí se puede trabajar eventualmente con música previamente compuesta de manera más receptiva o utilizada para dinámicas más teatrales, por ejemplo en el trabajo con grupos. Un aspecto importante es el hecho de que en las sesiones puedan surgir composiciones, canciones o motivos musicales que emergen del niño o del terapeuta o de ambos y que generaron una respuesta determinada en el niño que deben ser registrados y archivados, ya que irán construyendo
un repertorio individualizado que servirá de hilo conductor para el trabajo terapéutico, así como posibles canciones de bienvenida y cierre. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Para Nordhoff Robbins, la música improvisada utilizada en terapia tiene el potencial de establecer canales de comunicación efectivos que fomentan las relaciones humanas, de propiciar la expresión y la creatividad, de generar y reforzar la autoconfianza y la autonomía. Aunque estos objetivos generales son a la vez clínicos y musicales, se verán reflejados en cómo el paciente interactúa con los diferentes elementos de la música, desde el inicio del proceso terapéutico y su desarrollo en el tiempo. El objetivo principal siempre va a ser propiciar la expresión del niño musical. Es muy importante el énfasis en el desarrollo del potencial individual y subjetivo del paciente en contraposición a buscar responder a las expectativas culturales dominantes del momento. Todo esto sucederá en la relación que el paciente establezca para con la música y para con el terapeuta. ¿Cómo es una sesión? Originalmente, el requerimiento era que hubiese 2 terapeutas, uno que estaría abocado a tocar el piano y el otro que asistirá activamente al paciente ayudándole en lo que requiera para conectar con la experiencia musical. Pero esto en la práctica no es siempre posible debido a dificultades principalmente de índole económica. También lo puede llegar a ser el hecho de contar con un piano, por lo que se recurre a la voz e instrumentos de más fácil acceso, como por ejemplo percusiones. Pero idealmente se requiere de un piano de calidad para el terapeuta y para el paciente tambores que puedan ser tocados bien con las manos y con baquetas como platillos, panderetas de mano y campanas resonadoras. En cuanto al formato, va a depender de si es una sesión individual o grupal, lo que a su vez depende de las circunstancias propias de cada paciente, quien puede recibir de un tipo o de ambos a lo largo de su proceso. Normalmente estará más indicada una terapia individual para pacientes que tengan dificultades en la comunicación verbal o bien que su condición dificulte su comportamiento o la forma en la que se desenvuelve con sus pares. Las sesiones individuales son de naturaleza casi puramente improvisativa. En cambio, las grupales sí que requieren un grado de planificación donde se le da cabida a otras dinámicas más orientadas al aprendizaje o al drama teatral. Las posibilidades son variadas y siempre individualizadas caso por caso. Un paciente puede comenzar con sesiones individuales y a medida que progresa y adquiere herramientas, puede incorporarse eventualmente a unas sesiones grupales, o la sesión grupal puede servir como adecuación al contexto y a la relación para con los terapeutas, para dar paso a un trabajo individual, o se pueden combinar ambas cuando puede resultar provechoso fomentar la interacción con los demás, y etc. En cuanto a la duración, esta siempre va a estar sujeta a la capacidad de compromiso del paciente. Si esto se logra por pocos minutos, la sesión va a durar esos pocos minutos. Y esto es probable que vaya evolucionando con el tiempo y se vaya ampliando este tiempo de involucramiento del paciente. Pero normalmente una sesión promedio con niños va a ser de unos 15 minutos. Nordhoff Robbins plantearon que el trabajo debe ser progresivo y lo clasificaron en 3 etapas. La etapa 1 la llamaron enfrentarse al niño musicalmente. En esta etapa lo que prima es acercarse emocional y musicalmente al niño, establecer canales de comunicación efectivos a partir del establecimiento de un espacio seguro, de aceptación y de confianza. La etapa 2 la llamaron evocar sonidos que hacen música. Aquí se apunta a que el paciente se involucre activamente y participe y tenga producción sonora propia, siempre obviamente respetando sus capacidades, sus tiempos y sus formas. Y la etapa 3 la llamaron desarrollar destrezas musicales, libertad expresiva e interrespuesta. Aquí ya estamos hablando en un momento en el que se van adquiriendo nuevas herramientas que amplían las posibilidades expresivas del niño y dan paso a nuevas formas de identificación, de autoconfianza, de comunicación con los demás, de libertad emocional y musical. Estas etapas se pueden dar todas en una misma sesión, tanto como no dar, dependiendo del caso.
Valoración y evaluación. Como en toda terapia, hay una primera instancia de valoración. Como he mencionado anteriormente, en este enfoque la música está en el centro. Por lo tanto, en la valoración esto también es un aspecto medular. Es a través de la improvisación conjunta donde el terapeuta valora aspectos de la personalidad del paciente o niño. Y es ahí donde se pueden manifestar aspectos patológicos o bien de salud o bien propios del desarrollo. Es fundamental el registro en audio de la situación o indexing, ya que es en su revisión posterior donde el terapeuta puede darse el tiempo de observar con mayor detalle y detención aspectos que puede haber pasado por alto en el momento de la sesión. La evaluación de la evolución de la terapia, sea el momento en el que sea, también va a estar basada en el mismo fenómeno, es decir, en la situación de improvisación conjunta. Nordoff y Robbins diseñaron y probaron clínicamente varios modelos de valoración y evaluación a partir de la experiencia con más de 1000 pacientes. Cada uno tiene sus tablas detalladas acerca de cada aspecto a analizar para luego ser cuantificados en un gráfico. Para utilizarlos es necesario registrar el audio de las sesiones para luego poder revisarlos con detención, como dije anteriormente. Estos modelos son 13 categorías de respuesta, modelo 1, escalas de evaluación 1 y 2, respuesta musical escala 3 y una cuarta que se usó también, tempo y esquema dinámico. En las 13 categorías de respuesta se analiza la forma en la que el paciente responde frente a la improvisación del terapeuta, los elementos que incluya en ella y el contexto. Por ejemplo, lo que puede ser tocar en distintos estilos, utilizar modos musicales y escalas determinadas, etc. Estas categorías describen los mecanismos de respuesta posibles que el paciente desencadena al tocar una percusión, el piano o utilizar su voz. Por ejemplo, la forma en la que golpea, si es sincronizada, si es inestable, si es enérgica, etc. O cómo reacciona al uso de la voz del terapeuta, si expresa a través de ella, de qué forma, etc. Escalas de evaluación 1 y 2. La escala 1 consta de 10 niveles que describen el nivel de participación y el nivel de resistencia en la relación niño-terapeuta. La escala 2 también consta de 10 niveles que describen cómo se comunica musicalmente el niño a través del uso de instrumentos, la voz o el movimiento. Respuesta musical escala 3. Esta escala determina dos grupos de respuesta. Por un lado, las obtenidas a partir de la ejecución rítmica o el toque de algún instrumento, y por otro lado, las que evocan el canto.